Hola, te habla Rubén Cedeño desde CDMX, desde la sede central de la metafísica. Como todos ustedes saben, la metafísica tiene una sede central itinerante que se maneja desde el lugar donde está la persona que tiene pues en sus manos la responsabilidad de sugerir los destinos, las enseñanzas, los programas de toda esta instrucción. Y digo sugerir porque aquí no se manda, no se ordena, todo es sugerido y las personas, si les parece bien, pues lo hacen. Y como que el asunto no ha ido mal, porque esto funciona. Llevamos 50 años llevando esto de esta manera y el asunto como que tira para adelante. Estamos, by request, haciendo una serie de conferencias sobre una vida más. Dije by request porque es a petición. Jamás por mi propio interés lo hubiera hecho. De hecho, nunca lo hice. Pero un grupo de personas insistieron de que lo hiciera. Al principio la idea no me fue muy agradable, pero bueno, aquí estamos haciéndolo. Lo que sí estoy aprovechando es que con todo esto que estoy explicando, tratar de ver el funcionamiento de las leyes, el funcionamiento de los aspectos de Dios y ver cómo está inmiscuida la metafísica en la vida de una persona. Hoy vamos a seguir un leitmotiv que es este: el árbol tiene de florido lo que lleva sepultado, pues inspirado en un poema de un ilustre argentino. Vamos a ver todo lo que hemos expuesto en el video anterior, que son los antecedentes, la familia, los abuelos. Vamos a ver cómo eso repercute ahora en una persona. Y es como el título les tengo aquí puesto: el despuntar, el despegar. Muy bien. Todo esto está en el libro Una vida más, pero no todo. Este libro ya lleva tiempo escrito y desde ese entonces en que se escribió este libro hasta el presente se han descubierto muchísimos elementos que no están allí y que se están expresando verbalmente en estas difusiones que estamos haciendo. Bien, vamos entonces a 1952, que es el año en que me toca nacer. Nazco, según el horóscopo chino, bajo el signo del dragón. Los dragones echan candela por la boca. Entonces no debe extrañarse nadie de que eche candela por la boca, porque está marcado desde los cielos de esa manera. Candela quiere decir muchísimas cosas. Quiere decir la verdad, ser honesto, ir de frente, una cantidad de elementos interesantes. También nací bajo el signo de Géminis. Es un signo regido por el señor Maitreya, ya lo dije, pero con el ascendente en Tauro. Tauro es Hércules, el que da la fuerza, el poder, y Maitreya es el amor. O sea, hay dos fuerzas aparentemente antagónicas, pero que la combinación es muy buena. Ser suave cuando hay que ser suave y fuerte cuando hay que ser fuerte. Nazco en el Valle de Caracas, ya les hablé anteriormente en la locución anterior, pues marcado por el nacimiento de Simón Bolívar, que nació en este valle. Aquí también nace Simón Bolívar, el gran libertador de 6 países latinoamericanos. Nace también don Andrés Bello, el reformador del castellano. Nace don Simón Rodríguez, el precursor del aula abierta. Y nace también, pues, Connie Méndez. Y también una pléyade de gente ilustre. Pero bueno, por ir al caso, no estoy nombrando los más resaltantes. Esta es una hermosísima foto
desde un lugar que he bautizado el Balcón de Caracas. Es mi lugar favorito, es una montaña que está frente al Ávila, donde se dice que está el Palacio del Propósito del Hombre, el retiro etérico del Maestro Saint-Germain. Quiero aclarar que eso no lo inventaron los venezolanos, porque puede sonar a chauvinismo, pero no. Esa información vino de Lucy Littlejohn, pero que tampoco es de ella. Eso lo revela la jerarquía espiritual en sus boletines que daban, pero hace muchísimo tiempo, incluso antes de que mi persona naciera. Bien, nazco por supuesto en una clínica, pero mi madre antes de, ¿cómo te digo? Mi madre cuando va a darme a luz, nace en una clínica, pero antes de eso sale de aquí, de su parroquia, que era como un pequeño villorio llamado el Prado de María, existe todavía, y esta es la iglesia donde mis padres se casaron, la iglesia donde Mercedes María Íñez, uno de mis ancestros, era maestra de catecismo, y es también la iglesia donde fui bautizado. Y aquí está la pila bautismal, en la cual fui bautizado pues, por una persona muy ilustre, Delia Beretta de Villarruel, que llegó a ser viceministro de Educación y pues, por supuesto, una gran amiga de mi madre y de mi padre. Muy bien. Como les narré anteriormente, por razones familiares, termino siendo criado por mi bisabuela. Es mi bisabuela Concha Vázquez o Concepción Vázquez. Y mi persona, esta es una foto pues muy antigua, que la he rescatado del archivo de los recuerdos. Bien, y esta foto tiene especial significación. Toda esa ropa, todo lo que cargo puesto me lo hizo mi bisabuela a mano. La camisa, que es una guayabera, estos pantalones, y cuando lo tuvo terminado me vistió, me llevó a una casa de fotografía. Aquí está la marca de agua del estudio de fotografía, y me dijo: mijo, para que se acuerde toda la vida que esto se lo hice yo. Es una cosa muy significativa, no sé cómo ella logró hacer todo eso, y muy bien cortado, como si fuese un sastre. Bien, entonces a esa edad empecé a tener conciencia y empecé a tomar decisiones sobre mi vida, y a esa edad decidí que no me iba a casar nunca, que no iba a tener hijos, que no iba a ir a la universidad, y siempre decía, porque veía en la televisión, en las conversaciones de los adultos, que había que ir a la universidad, que había que casarse, que todo eso, yo decía: si me llegaren a obligar a hacer algo de eso, me mato. Siempre lo dije. O sea, que era así. Y alguna vez, en algunas conversaciones que tenían los adultos sobre mi vida, llegaron a asomarme algo y se los dije. Pero se los diría de tal carácter que de eso en la familia no se habló más nunca. Les dije: si tengo que hacer eso que ustedes dicen, me voy a matar. Pero se los dije radicalmente. Bien, entonces dije: no me caso, no voy a tener hijos. Y también dije: no voy a la universidad y no me voy a graduar. ¿Qué es lo que quiero ser? Y se lo dije a todos: sacerdote. Y en vista de eso empecé a estudiar la Biblia por aquellas cosas que se me ocurrían a mí. Y decía: si voy a ser sacerdote, tengo que saberme la Biblia de memoria. Porque el día que vaya a entrar me van a examinar y yo no quiero que me digan que no. Entonces me empecé a leer la Biblia como desde los 6, 7 años, para sabérmela de memoria, para que el día que entrara al seminario, todo lo que me preguntaran lo supiera, y me lo empecé a aprender de memoria a esa edad. Todavía ando en lo mismo, estudiando la Biblia, y bueno, por allí saben que tengo
algunos textos ya con la interpretación metafísica de la Biblia, porque cuando ya estuve más grande me ayudó mucho todas las luces que da Emmett Fox al respecto, y también el haber estado y vivido en Qumran, donde se están haciendo las investigaciones más profundas y ocultas sobre la Biblia, pues todo eso lo tengo reflejado en ese libro. Bien, como había tomado esa decisión, tenía dos vidas ejemplares, dos personas que me marcaban un norte: Bernadette y el doctor José Gregorio Hernández. Yo quería ser Bernadette y yo quería ser José Gregorio Hernández. Entonces me empecé a vestir como José Gregorio Hernández, me vestía de negro y tenía las actitudes de José Gregorio Hernández. Era un niño, no recuerdo la edad, pero que tampoco fue una sola año, fue toda mi niñez. Y quería ser Bernadette y pasar por todo lo que pasó Bernadette. Entonces, bueno, José Gregorio Hernández vivió en una cartuja. Espérate, un niño de 6 años, ¿cómo hace para saber lo que es una cartuja? En Venezuela no hay cartujas. En muy pocos lugares en Latinoamérica hay cartujas. Y quien me instruía sobre la cartuja era mi padre. Y yo le decía a mi papá, ¿y cómo sabes? Él dice, porque yo fui cartujo. Vayan y pregúntenle a él está vivo todavía. Y él me explicaba a mí todo lo de la cartuja, el tipo de renuncia, el tipo de vida, y eso a mí me fascinaba y eso era lo que quería hacer. Bien, ¿en qué paró todo esto? Causa y efecto. El árbol tiene de florido lo que lleva sepultado. He sido de las pocas personas, 2 personas nada más, han podido entrar a la cartuja donde se fue a vivir José Gregorio Hernández en Italia, a la Certosa de Farneta. Para entrar allí hay que tener un permiso del Papa. Yo no lo tengo. Me fui y toqué la puerta. Cuando toqué la puerta y me abrieron la puerta, me puse a llorar de la emoción. Le dije, mire, que yo soy fulano de tal, estoy escribiendo un libro, ta. Llamaron al abad y discutieron, hablaron esto y lo otro, y les dije que yo había compuesto un himno a José Gregorio Hernández. Entonces me puse a cantar dentro de la cartuja. Me abrieron todas las puertas y me dijeron, esto no se puede hacer. Si esto lo sabe alguien de la iglesia, de la curia, nos vamos a tener un problema. Pude tomar las fotos que ustedes pueden ver y me dijo, aquí solamente han entrado 2 personas. Un señor que escribió un libro sobre José Gregorio Hernández tuvo que traer un permiso del Papa del Vaticano. Y usted. Esa persona que me dejó entrar, ese monje, yo volví muchos años después, no sé si 10, 15 o 20 años después, y cuando volví a tocar la puerta, el monje que me había dejado entrar era el abad. Y volví a entrar por segunda vez. La devoción, el amor que siempre le tuve a José Gregorio Hernández, tengo unos escritos sobre él y le he escrito una canción, me han llevado a mí a que estas puertas se abran. Todo esto lo cuento, se los narro para que vean que todo es causa y efecto. Seguimos. Bien, la iglesia cercana a donde vivía mi abuelo es la iglesia de Palo Grande. Pero esa iglesia no se llama así, es la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes. Acuérdense que empiezo a tomar como patrón de vida Bernadette. Yo iba a misa aquí todos los días y por supuesto los domingos. Entrando por esta nave, como pueden ver, es una iglesia neogótica hermosísima, hecha por padres franceses, inspirada en la iglesia que está en Lourdes, en Francia. Entrando por aquí, por el lado izquierdo, yo me sentaba en la primera fila de banco y al lado izquierdo también tenía un vitral de Bernadette en la gruta de Lourdes.
Como iba a misa de 6, Venezuela es un país que está en el trópico, no hay diferencias de horas, no se cambian las horas ni por verano ni por invierno, no hay estaciones, el sol no cambia mucho ni en verano ni en invierno, siempre más o menos atardece en la misma hora. A las 6 de la tarde, con los últimos visos del sol, veía el vitral de Bernadette frente a la gruta de Lourdes y la Virgen de Lourdes. Y pasé toda mi niñez contemplando eso y visualizando ir algún día allí. Este es el vitral. Si algún día van a Caracas, pueden verlo. Bien. ¿Qué ha pasado? Lo que les voy a contar es muy misterioso. Por supuesto, hubo una primera vez que fui a Lourdes y pasó algo también mágico. En la noche, en verano, la tarde, hacen el rosario viviente, donde van miles y miles de personas. Podemos hablar 100.000, 200.000 personas. Y estaban preparando todo y estaba la parte pues de los músicos, porque cantan el Ave María, que es propia de allí, que se llama el Ave María de Lourdes. Y me puse a conversar con los músicos y les dije pues que yo era cantante de ópera. Señores, por decirlo de una manera graciosa, me contrataron de inmediato. Mentira, no me contrataron porque no me pagaron nada. Me dijeron, y usted puede ser el solista de esta noche. Yo no lo podía creer. Y esa noche hice de solista en el Ave María de Lourdes, que me la sabía de memoria, todavía me la sé de memoria, porque es la Virgen de mi devoción. Esa es una de las cosas. La otra es, y esta me emociona mucho, perdóname si se me salen las lágrimas, todos los años, Lourdes no es un lugar fácil de llegar, está en los Pirineos franceses. No sé si hay vuelos directos, creo que de ningún aeropuerto del mundo hay vuelos directos a Lourdes. Trenes directos tampoco, hay que cambiarse de trenes una cantidad de cosas. Y todos los años me llevan a Lourdes. Esta foto que ustedes ven es la foto de este año. Hay una persona, un vasco, que lo aprecio y lo respeto mucho, llamado Manuel Peciña. No sé por qué, pero algo viene de mi pasado, de toda esa devoción a la Virgen de Lourdes, que a un lugar donde muchas personas han querido ir y no van nunca en la vida, la Virgen a mí me lleva todos los años. Y cada año tomo una foto para ir viendo mi cara a través de todos los años que voy. Y bueno, puedo enseñarles fotos antiquísimas de parecidas a esta. Bien. No solamente eso, sino que he logrado quedarme a vivir en el convento de Bernadette, que hoy en día lo que eran celdas para las monjas, si uno insiste, uno puede conseguir quedarse allí a vivir un tiempo, porque la vida de ella, lo que más me emociona no es tanto las apariciones, que son indudablemente algo maravilloso, sino cuando ella llega al convento, cómo la humilla la Madre Superiora y cómo ella sabe llevar esa humillación. Por haber sido una escogida de la Madre María para tener las apariciones, por eso mismo la humillaba a la Madre Superiora, en vez de tenerla en consideración. Le decía, eres una orgullosa, porque te crees que se te ha aparecido la Virgen. Le ponían los peores trabajos. Cuando asignaban los trabajos dentro del convento a Bernadette, le daban lo peor, y esta Madre Superiora decía, Bernadette es buena para nada. Cuando se enfermó ya para desencarnar, la acusaba de que era mentira. Y pasó algo que a mí me emociona mucho, y siempre me voy a la puerta donde sucedió eso, porque he estudiado la vida de Bernadette muy profundamente, porque ella me ha servido a mí de ejemplo de cómo vivir mi persona, porque he tenido que aguantar esos desprecios,
Y lo que pasa es que a mí me pasa como a Connie. Connie escribió su vida, que se llama Memorias de una loca. Es maravillosa, una vida preciosa. Y le digo, Connie, qué vida tan bella tuviste o has tenido. Y Connie Méndez me dijo, mira Rubén, lo que pasa es que solamente he escrito lo bonito. Eso me pasa a mí también, pues yo lo tomé de Connie Méndez, de solamente escribir lo bonito, pero he tenido páginas duras en mi vida y la vida de Bernadette me ha ayudado. La Madre Superiora se enfermó de muerte y cuando la vinieron a buscar para llevársela al hospital, por supuesto ninguna de las monjas la fue a despedir porque la odiaban, era un ser indeseable y Bernadette fue la única. Y Bernadette le dice, palabras menos, palabras más, porque lo estoy diciendo con mis palabras, le dice, madre, ¿y quién me va a ayudar ahora a desarrollar la humildad? Esa era Bernadette. O sea, las virtudes de Bernadette no solamente es porque se le haya aparecido la Virgen, sino su vida. Una vida con una gran lección. Escogí, para ilustrar esta parte, el Ave María de Lourdes. Ustedes han oído que hay varias Ave María. El Ave María Bach-Gounod, que es el acompañamiento de Bach, de uno de los preludios del clave bien temperado, con la melodía que hizo Gounod. Está la Ave María de Schubert, que es un lied que también se las he dicho, y también está la Ave María de Lourdes. No es una Ave María tan elaborada como las dos anteriores que mencioné, es una Ave María que es un cantito de iglesia con un coro que se repite muy hermoso, fue el que canté ese día en Lourdes. Y está la Ave María de Fátima, y por supuesto hay un ramillete de compositores que han compuesto Ave María. De entre eso, pues, mi persona, tengo 2 Ave Marías que he compuesto. Ya las iremos escuchando a medida que se vaya desarrollando este encadenamiento de actividades. El Ave María de Lourdes con tomas originales del sitio donde sucedieron las apariciones. Voy a irselos comentando a medida que el Ave María se va desarrollando. Gracias. Las campanas están tocando el Ave María de Lourdes. Estas son las estrofas del Ave María. Esta es una explanada que hay frente a la iglesia que se hizo sobre la gruta de donde apareció la Virgen. Miren, esta es la gruta original, que está copiada en el mundo entero. En cada iglesia hacen copias de la gruta. Ese es donde brota el agua milagrosa, que la gente se cura. Yo personalmente he tenido milagros en mi cuerpo tomando esa agua. Miren cómo la gente toca la gruta. Y ahí fue donde se paró la Virgen, la Madre María, a hablar con Bernadette. Bernadette se paraba por acá. Bueno, ya pasa muy rápido. Se hacen misas en verano. Generalmente cuando voy en invierno, que no hay tanta gente. En ese lugar es donde se hace el rosario viviente, donde acuden miles de personas. Miren, todo esto es rosario viviente. Eso se hace de noche y a cada persona le dan una lamparita, una velita,
con un cartoncito que es la tapa, que se ilumina la Virgen. Cantidad de personas con apariencias de enfermedad son sanadas allí. Ahí fue donde me paré a cantar cuando me dieron la oportunidad de cantar el Ave María ese día que fui. Ahí está en castellano, ¿lo están oyendo? Del cielo ha bajado la Madre de Dios, cantemos el ave a su aparición. Bien, tendría 6, 7 años, quería ser José Gregorio Hernández, quería ser Bernadette y por supuesto me tenía que inventar que se me aparecía la Virgen. Hasta el momento no sé si era verdad, si era mentira, pero en el pupitre de la escuela, Ramón Pompilio Oropesa de Caracas, de los Chaguaramos, vi la Virgen en un lado de mi pupitre y la dibujé. Mi abuelo había traído de México este marco con la Virgen de Guadalupe, se lo pedí, saqué a la Virgen de Guadalupe, metí la Virgen que se me había parecido a mí, le hice esta custodia a mano, todo esto lo hice a mano, con maderas, lo forré en dorado para que pareciera oro, una medalla que me habían dado de buena conducta en el colegio, se la puse aquí como que si fuera una corona. O sea, piensen un niño imaginando una custodia para preservar una reliquia. Le pedí a Fran Alvarado que me la reprodujera, pero él agarró y hizo una obra de arte maravillosa. Yo quería que él me hiciera una igualita como un niño de 6 años, 7 años puede pintar una virgen. Y la llevaba a todas partes y le tomaba fotos, porque ella salía en peregrinación, ella bendecía, yo la agarraba y hacía las bendiciones. Lo que sí pasaba era algo muy misterioso, que es que todas las situaciones que tenía que resolver un niño de 6, 7 años, yo le decía a ella que me las resolviera y lo hacía, porque yo pasaba el día de por la mañana hasta en la noche y en la noche también hablando con ella todo el día. Era mi amiga, porque no tenía amigos. Entonces con ella consultaba todo, le pedía consejos, yo sentía que me los daba, no sé si era producto de mi imaginación o qué, pero se lo explico así como sucedió. Esta es la terraza de la casa de mi abuelo, una terraza inmensa, se ven los tejados, todos, en aquellas épocas se usaba mucho la teja, y esta es una foto que me tomaron, y ahí pasaban cosas. Era mi lugar favorito en general.
Y ahí me sentaba y de ahí veía el Ganges. Y veía estas escalinatas del Ganges y me sentaba ahí, veía el río. Yo no sabía que era el Ganges. Yo no sabía qué era lo que veía. Pero a mí me encantaba ese lugar. Y sabía que era sagrado. Eso lo asociaba también, esa agua sagrada del Ganges, con la gruta de Lourdes y el agua sagrada que salía de ahí también. Para mí eran una misma cosa. Y entonces hice un Ganges también en la terraza de mi abuelo con cemento, para tener una manifestación física de lo que veía en mi cerebro. También solía pararme en este puente, esto es el río Tíber, en Roma, frente al Vaticano. No sé por qué no era el Vaticano, pero era aquí en uno de estos puentes. Y me sentaba ahí a ver el cielo. Y todavía, cuando hay un atardecer, sea aquí en México o donde esté, mentalmente lo que veo es ese cielo que yo veía parado en este puente cuando tenía 6 o 7 años, o no sé qué. Esto yo no lo he podido explicar jamás. Solamente sé algunas cosas. Cuando llegué por primera vez a Benares, donde está el lugar donde están los del río Ganges, me pude orientar sin mapa. Y todavía me oriento. Yo acabo de estar ahora recientemente, siempre quiero tomar una semana solo, y me camino todas las calles sin perderme. Y eso es un laberinto humano de millones de personas, con calles angostas, no señaladas, y sin embargo mi persona se desenvuelve solamente trayendo los recuerdos que tenía o que tengo en mi mente al respecto de todo eso. Bien, en esa terraza mi abuelo Vázquez, que ya les hablé de él en la anterior sesión que tuvimos de Una Vida Más, que era muy culto, etcétera, él era radiotécnico y él se fabricó unos parlantes como nunca en esa época podía tener una casa. Gigantes, altísimos, con una potencia tremenda, y él en la tarde ponía música. Acuérdense que vengo de los Cedeños, que también eran familias de cantantes de ópera. Y este otro abuelo mío, el Vázquez, también ratón de teatro, actor, amigo del que compuso El Alma Llanera y todos estos asuntos, él ponía valses de Strauss. Y yo le pedía siempre que me pusiera el Ave María. Y sacaba a la Virgen en procesión. Ya la vieron, la virgencita que tenía, pues yo la sacaba en procesión por toda la terraza mientras él me ponía el Ave María. Seleccioné pues una llave tonal, que es el Danubio Azul, que contiene en esencia las notas del maestro Saint-Germain. Vamos entonces a escuchar, aunque sea un pedacito, dirigido por Herbert von Karajan. Él lo ponía a todo volumen y se escuchaba en todo el barrio. Porque lo ponía en la terraza abierta. Si el viento era favorable, se podía escuchar hasta más de 1 kilómetro de distancia. Imagínense las tardes allí escuchando esto en el atardecer. Todos los días.
quedaría escuchando eso todo el día, pero no podemos, tenemos que avanzar un poco. A los 6, 7 años fundé un teatro de títeres y eran títeres, no eran marionetas. Y en ese teatro de títeres presentaba óperas. Presentaba la ópera Tosca, presentaba, que me acuerde, Tosca. Y yo cantaba las arias completas, me las sabía de memoria. Y venían todos los niñitos del barrio al teatro de títeres. Se llamaba Teatro de Títeres Las Aves. Y cada uno de mis títeres tenían nombres propios. Y ellos representaban diferentes papeles. O sea, no tenía un títere para La Bella Durmiente ni tenía otro títere para Blancanieves. No, era una sola actriz. Una sola títere que ella se vestía de el personaje que tenía que representar, y estos títeres me los hizo mi bisabuela, Concha Vázquez, porque yo le dije cómo se hacía un títere, para que me los cosiera y les hiciera los trajes también de los personajes que tenía que hacer. Esta fue mi niñez, esto era lo único que hacía. Pero ¿de dónde venía toda esta cuestión de la ópera? Muy bien. Esta es una foto, no me acuerdo de qué edad, así puedo saberlo. Tenía exactamente 10 años, pues nací en el 52, en la escuela Ramón Pompilio Oropesa, que existe todavía esta escuela. Muy bien. Pero mucho antes tuve mi primer libro. Este fue el primer libro que tuve, que se llama Mi Ángel de la Guarda. Y aquí está mi nombre. Iba a poner Cedeño con ese, porque no me acuerdo si por allí estará la fecha. Seguimos. Sí, en el 59 fue. Y nací en el 52, ¿qué edad tenía? 7. Tenía 7 años. A esa edad empecé a leer de corrido. Y este era mi libro. Miren, esto es mi letra. Recuerdo de cuando fui a Margarita, o sea, la isla de Margarita, porque mi familia, todos han sido unos viajeros tremendo, y a esa edad ya mi abuelo me enseñó a ir a Margarita, después Nueva York, Miami, después con mis padres, Egipto, India, todo eso. Bien, en 1959 tenía yo 7 años, recuerdo de mi papá, porque yo le decía a mi abuelo papá, porque era el papá de mi mamá, y yo veía a mi mamá diciéndole papá y yo le decía papá también, ¿me entiendes? Bueno, esto lo conservo todavía y me ponía a echarle colores, como ustedes ven allí. Bien. Y allí mismo, cerquita, descubrí este libro de Céspedes Marín, que les hablé de él en la actividad anterior, amigo íntimo de mi abuelo, candidato a ser premio Nobel, propuesto a ser candidato a ser nominado al premio Nobel en Costa Rica, por escritor, por inteligente, por una cantidad de valores, y descubro este libro que es María, historia de sus apariciones y hallazgos, donde están narradas todas las apariciones de María, y desde los 7 años empiezo a estudiármelo, a aprendérmelo de memoria. Bien, y de ahí sigo. Empecé a leerme la Biblia, como les dije, para prepararme para entrar al seminario. Seguí con el Quijote de la Mancha completo. Seguí con la Ilíada y la Odisea. Y mi abuelo me acostumbraba a que me aprendiera los libros de memoria. Yo todavía puedo recitar parte de los libros, sobre todo los comienzos de los libros, ¿verdad? Canta, oh diosa, la cólera del Peri de Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos. La Ilíada. Y cuando leí Palas Atenea, y eso que era re católico, dije, esa es mi diosa, Palas Atenea, hasta el sol de hoy. No me pregunten de dónde lo saqué. El Quijote de la Mancha, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, y así cantidad de frases. De Alejandro Dumas me leí completo La Dama de las Camelias, que el otro día les expliqué la parte metafísica de la Traviata, que está basada en esta obra, que la estoy leyendo desde que aprendí a leer. María, de Jorge Isaac. Era yo un niño todavía cuando me apartaron de la casa de mis padres, de memoria,
Y otra vez fui también a la tumba, que está en Colombia. Doña Bárbara, que es el libro clásico pues, de la literatura venezolana de Rómulo Gallegos. Empecé a leer, y más libros todavía, pero bueno, no los iba a poner todos, puse tal vez los más importantes. Bueno, llegué a Lucas Carapaica, mi padrino de confirmación, también íntimo amigo de mi abuelo, presidente de la Cofradía del Santísimo de la Iglesia de San Juan de Caracas, presidente de la Cofradía del Nazareno de la Iglesia de San Juan de Caracas. ¿Quién era este hombre? Este hombre nunca se casó y toda su fortuna, él y su hermano y toda su familia eran muy ricos y tenían muy buena posición y cultísimos hasta el extremo. Y él vivía viajando por el mundo entero, a todos los lugares en Europa, en Asia, en Tierra Santa, en Sudamérica donde habían habido apariciones. Iba a toda Italia, todas las partes. Y él venía en las noches con una maletita. Era algo muy primitivo, en aquel momento era muy moderno, hoy en día muy primitivo, con unos Master View que se llamaba. ¿Qué es un Master View? Son unas ruedas con diapositivas que se meten en un aparato, se proyectan en la pared y se ven los lugares. Entonces cuando viajaba, compraba estos Master View y venía a la casa de mi abuelo a enseñar todo, pero la tenía agarrada conmigo. Yo me tenía que saber todos los cuadros del Louvre, cómo se llamaban y quién lo había pintado. Me tenía que saber todos los cuadros de todos los museos. Y de algo que me acuerdo más que todo, era que me hacía, por ejemplo, cuando ponía Venecia, aquí está, yo me tenía que saber todos los nombres de todos los puentes de Venecia. Tan fue así, y es así, que todos los que han ido conmigo a Venecia, cuando nos montamos en el Vaporetto, por el Gran Canal, el primer día les digo los nombres, les digo, memorícenlo porque se los voy a preguntar. Y cuando vienen de regreso me tienen que decir de memoria todos los nombres de todos los puentes. Eso me lo aprendí yo a los 6 años, 7 años, con mi padrino, Lucas Carapaica. Y no solamente eso, todas las vírgenes, ya les dije todos los cuadros de los museos, bueno, los más importantes. Eso en la casa de mi abuelo Vázquez, el papá de Nora, mi madre. Y en la otra casa, pues vivía entre las dos casas, estaba con toda la influencia de los cedeños, el canto, la ópera, el abuelo cedeño, pintor, una cantidad de cosas. Bien, este es mi hermano Eduardo, cuando teníamos la misma edad. Eduardo a esa edad empezó a cantar ópera. Y en mi casa solamente habían discos de ópera. Y recuerdo a Eduardo de 4 años, 5 años, cantando la ópera Tosca, cantando I Pagliacci, que me acuerde, también de Rigoletto, cantaba arias. Tan es así que mi papá lo llevaba a la televisión y lo presentaban como niño prodigio. Me acuerdo en Venevisión, en un programa con Paula Bellini, que no sé si estará viva todavía, no creo, y ella lo presentó y él cantó. Hay que ver un niño de esa edad cantando esas arias. Quiero ponerle una aria, seguimos, que cantaba mi hermano a esa edad. Mi hermano terminó graduándose de director de orquesta, violinista, creo que su grado principal es violinista, también de cantante de ópera. Ha hecho la ópera Tosca, que creo que es lo que les voy a poner ahora, no cantado por él, por supuesto, aunque él tiene videos donde él dirige Carmina Burana y canta pues maravillas, ¿verdad? Pero nuestro cantante favorito en la casa era Mario del Mónaco, era el cantante del momento, el Pavarotti del momento. Vamos a escuchar una de las arias que cantaba mi hermano de la ópera Tosca.
de Giacomo Puccini. Recóndita armonía. Hay que ver un niño cantando esto, son años de canto, 10 años de canto como mínimo, para llegar a cantar un área de estas. Bueno, por supuesto, mi hermano cantaba esto, como cantan por allí los niños, los pollitos dicen pío pío, porque nuestro primo, pues una de sus óperas, que eran caballito de batalla de él, era la ópera tosca. Recuerdo muchas veces que cantó la ópera tosca con Flor García, una gran soprano del momento, y con Primo Casale, que ya hablaremos de él, y he hablado de él en Metamusicología, el gran director de orquesta que venía de la Scala de Milán, que era violinista de la Scala de Milán. Bien, teníamos un equipo de sonido, en aquella época eran los discos de vinil, y ahí nunca escuchamos, yo no sabía lo que eran los Beatles, que eran los cantantes de la época, yo lo ignoraba completamente. Yo no sabía quién era Celia Cruz, yo no sé lo que era Cha Cha Cha, no sé nada. Solamente me acuerdo que un solo disco popular había, y era de César Costa, un cantante mexicano. Y mi otro abuelo, mi abuelo Vázquez, tenía de Sarita Montiel el disco de La Violetera. Era lo único popular que yo conocía para aquel entonces. Y conseguí la portada original de la ópera tosca que se escuchaba en la casa, que era Renata Tebaldi. Con Renata Tebaldi, aquí está Mario del Mónaco, el bajo London. Es la portada genuina de esa ópera tosca. En la casa no se escuchaba Calas, yo descubrí la Calas fue después. Era Tebaldi y Calas, en cuanto a timbre y maneras de cantar, son diversas, muy diversas. Muy bien. Bueno, cuando tenía 10 años se me ocurre componer mi primera canción, que se llama Colón, para estrenarla un 12 de octubre en la Escuela Ramón Pompilio Oropesa, y por supuesto tenía que cantarla con alguien, a dúo con mi hermano. Esta canción, hoy en día, por supuesto, cuando compongo, tengo que hacer la partitura, porque compongo tanto que se me olvidan las melodías, se me olvidan las letras. Esta fue la primera
y he conservado en mi memoria la melodía y la letra con todas sus estrofas. Ayudado por Dana Nicola, la gran pianista uruguaya, y por medios informáticos, hicimos la transcripción porque ando por el mundo viajando sin piano y sin nada, y había que, bueno, necesitaba el instrumento. Ella me ayudó en la transcripción, hacer la partitura, y es un estreno. Vamos a escuchar mi primera composición, que se llama Colón. La compuse a los 10 años. Ahí les va. Colón, Rubén Cedeño. Colón es la primera composición del barón de Louvarcy, don Rubén Cedeño, creada para un acto cultural del 12 de octubre de 1962 en el grupo escolar Ramón Pompilio Oropesa de Los Chaguaramos, Caracas, donde el autor cursaba la primaria. Tenía entonces 10 años de edad. La interpretación del estreno la hizo a dúo con su hermano, el hoy violinista, cantante lírico y director de la Orquesta Sinfónica de Carolina del Norte, USA, Eduardo Cedeño. La obra tiene en poesía y música la inexactitud propia de un niño que no había iniciado sus estudios de conservatorio. La pieza ha sido actualmente transcrita, editada e interpretada por la pianista uruguaya Dana Nicola, estando ella en Uruguay y el autor en México, valiéndose ambos de medios digitales, solo con computadoras y teléfonos, sin ningún estudio de grabación, lograron hacer el montaje de voz y teclado en mayo del 2020, plena cuarentena de la pandemia del coronavirus, 58 años después del estreno de la obra. Cuando Colón llegó a la América, todo el mundo lo fue a recibir. Los indios con sus barquitos le hicieron esta canción. Lo invitaron a una comida de yuca y de maíz, por un viaje tan largote de angustias y de placer. Colón era un genovés, fornido y muy cortés, con anchas espaldas y arruga en la frente y ojos azul turqués. Cuando Colón llegó a la América, todo el mundo lo fue a recibir. Los indios con sus barquitos le hicieron esta canción. Lo invitaron a una comida de yuca y de maíz, por un viaje tan largote de angustias y de placer. Colón era un genovés, fornido y muy cortés, con anchas espaldas y arruga en la frente y ojos azul turqués.
el árbol tiene o lleva de florido de lo que tiene sepultado, como dice este poeta argentino. Dicen, no lo puedo corroborar, pero dicen por allí que el maestro Saint-Germain es Cristóbal Colón. Y terminé, por supuesto, con la enseñanza del maestro Saint-Germain y componiéndole el himno al Palacio del Propósito del Hombre muchísimos años después. Y consagrándome a la enseñanza de ese maestro que en aquella época en que compuso esa canción no sabía absolutamente nada de esto. Es como que hay un encadenamiento, como unos hilos invisibles que van hilando la vida y tiene relación el pasado con el presente y con el futuro. Seguimos. En esa época fundó entonces Obras de Caridad de la Virgen María, una asociación para recoger dinero para comprarle comida a los pobres. Como el Colegio Ramón Pompilio Oropesa está detrás de esta iglesia, todo este barrio me lo recorría todos los días pidiendo limosnas para la obra de caridad de la Virgen María. Acuérdense que les dije que estaba emparentado con la Madre Emilia de San José, que está ya pues en camino a la santidad, y la Madre Emilia de San José hacía eso, y era familia mía, pues yo también voy a hacer lo mismo. Y ya se imaginan, el Colegio Ramón Pompilio Oropesa, componiendo con una asociación donde tenía metido todos los niñitos de la escuela dentro de esa asociación, les daba carnet. Después con ese dinero había que comprar la comida, preparar bolsas para dárselo a los pobres. Me acuerdo cuando llamaron a mi papá y a mi mamá, le dijeron que bueno, que en la escuela no había servicio de psicología para asumir todo lo que hacía mi persona y que ellos no estaban preparados para atenderme en el colegio y me botaron de la escuela. Bueno, no votado en el mal sentido de la palabra, sino que le sugirieron a mi mamá que buscara otro lugar donde me pudieran atender, y ahí fue donde fui a la escuela Pais, donde terminé la primaria. Y mi mamá, con mucho tacto, me dijo: mijo, si ves a la Virgen no digas nada. Porque imagínense en la escuela viendo a la Virgen haciendo obras de caridad, ya esto era demasiado. Seguimos entonces. Bien, acuérdense que mi abuelo pintaba, hacía cuadros, restauraba, entonces empecé a hacer murales. Entonces me montaba en una escalera, este mural tranquilamente puede medir 3 metros de alto, pinté a la Virgen María. Yo paré que veía, hoy en día se le llamarían grafitis, pero eran murales, pintaba, le pintaba los paisajes, aquí puse la paloma de la paz y todo eso. Y entonces no solamente pintaba a la Virgen, empecé a hacer murales egipcios, de los dioses egipcios. Esta casa existe todavía. Yo no sé si esos murales los habrán quitado, los habrán borrado o qué, pero llené toda la casa de murales porque hay una historia que, bueno, mi abuelo, donde vivía mi abuelo Leoncio Cedeño, junto con su hermano Andrés Cedeño, que los dos eran pintores, hicieron la casa donde vivían toda forrada de frescos. No sé si saben lo que es un fresco, que es agarrar una pared fresca y pintar, y queda pues, que es una belleza, como la Capilla Sistina. Bueno, si tenían la casa era alquilada. Cuando una vez el dueño de la casa fue a ver la casa y vio aquella maravilla, les pidió desocupación porque dijo: esta casa yo la alquilo ahora mucho más cara con todos estos frescos pintados por estos pintores. Y ellos, antes de irse, pintaron todas las paredes de blanco y se fueron. Entonces yo tenía esa historia en la cabeza y digo: bueno, yo voy a hacer la casa de mi abuelo igual. Y empecé también a pintar cuadros, óleo. Entonces mi abuelo Vázquez, acuérdense que mi abuelo Leoncio vivía en Estados Unidos. Entonces mi abuelo Vázquez me compraba óleo, pinceles, me compraba
todo los implementos, el caballete, para que pintara. Y así comencé a pintar. Esto es de tendría yo 4, 5, 6 años. Esto se llama Para el nacimiento del niño Jesús. La Virgen embarazada en aquella época. Hoy en día hay muchas vírgenes embarazadas, pero esto era una cosa muy tremenda. Miren que está cuarteada la pintura ya. Y este es un rayo de luz. Ese cuadro lo conservo. Un Buda, que yo no sabía ni qué era un Buda. Yo tenía un estilo, o tengo un estilo más o menos impresionista, como podrán ver. Todo esto son manchas, me encanta el impresionismo. Yo no sabía nada de Degas, de estos pintores, de Monet, nada de eso. Y así pintaba pues desde que tengo uso de razón. Teodora, ¿de dónde la saqué? Y la hice también pues impresionista, como ustedes pueden ver, y después descubrí que esto está en Ravenna, pero fue ahora grande que fue a Ravenna, y dije, pero si yo la pinté cuando estaba chiquitito. Vamos para atrás para que vean más o menos, por supuesto, esto es por la cara se ve re infantil, ¿no? Pues era un niño, y miren la semejanza, ¿no? La emperatriz Teodora. Bien. Y así viene el Fernando Valero, un concurso de pintura importante, donde el primer premio era la medalla de oro. Mando este cuadro que se llama, le puse Judas, pero me le cambiaron el nombre y le pusieron Mujer. Y me ganó la medalla de oro. Ya estaba por supuesto un poquito más grande, pero yo no lo pinté cuando gané la medalla de oro. Yo tenía ya tiempo, años que lo había pintado, pero cuando llamaron al concurso, pues, pero es verdad que es Judas, porque le puse barba y todo. Y la cara un poco así como picarón, ¿no? Bien, y aquí estoy cuando estoy recibiendo la medalla de oro. Una medalla de este tamaño. Y la medalla de oro tiene el patrón electrónico del maestro Kuthumi, que es el capitel jónico. Ya por allí, al año, a los 2 años o 3 años, ya conocí a Connie Méndez. Yo podría haber tenido ahí 12 años cuando eso. Quiero decirles que en todo esto nunca fue mi mamá y nunca fue mi papá. Nunca tuve a la familia. Aquí sí vino mi abuelo, Vázquez. Yo les he contado que mi mamá nunca nos celebró absolutamente nada. Ni mi padre tampoco. Seguimos. Y por esos años conozco a Andrés Bulton, que ya creo que ha desencarnado, un hombre muy rico, de una familia muy rica. Decir los Bulton en Venezuela es de las familias más cultas, más acomodadas y todo esto, que decide meterse a hippie. Y ese domingo veo en el periódico que él va a tener una manifestación de la naturaleza. Él era hippie come flores. ¿Qué son hippies come flores? Los que no saben, que no tienen cultura de esto, no saben. Come flores es que no usa drogas, no comen carne, o sea, como soy yo ahora. No fuman, no beben, la naturaleza. Y él tenía una manifestación. En Venezuela hay una creencia indígena a una entidad que se llama María Lionza, y puso en el periódico: María Lionza es nuestra madre. Todas estas cuestiones románticas de los jóvenes de los años 60, y me voy corriendo al lugar donde él tenía la manifestación, que era en el Museo de Bellas Artes de Caracas, en la puerta. Yo veo todo aquello, yo digo, esto es lo mío. Ya yo era vegetariano, lo que me faltaba era andar con sandalias, entonces inventé ponerme un palo de escoba, lo corté y le puse paz, amor y ley. Yo dije, este es mi lema, hippie. Y ahí, de alguna manera, todo este trasfondo religioso se diluyó con toda esta cuestión de la naturaleza.
Él tenía una revista llamada Ahoma, escribió un libro que fue un escándalo, que lo prohibieron, llamado El Orgasmo de Dios. Y todo eso a mí me encantaba. Ya eso era como una preparación para que aterrizara Connie Méndez en mi vida. En ese momento, porque ya ese es el capítulo que viene, todo esto es preparación para que Connie Méndez, con su enseñanza y todo, pudiera entrar en mi vida. Y le agradezco mucho a Andrés Bulton, no sé, su esposa, creo que estará viva si llega a ver este video, gracias. Y el agradecimiento que le tuve a él fue, pues, y sigue siendo muy grande. Conservé la amistad con él hasta que pude, digamos, que lo podía seguir viendo en Caracas. Bien. Aquí tengo una foto de cuando era hippie, más o menos. Tenía sandalias, me colgaba cadena. Hoy en día eso es como normal, pero en aquella época aquello era un escándalo. Bien. Mi padre y mi madre compran esta fabulosa y extraordinaria camioneta. No pude conseguir, esta es la del año, los colores y todo. Lo único que estaba la parte de atrás cubierta y teníamos asientos. Con que le dimos la vuelta a toda Venezuela, pero no bañándonos en las playas, sino viendo los lugares históricos, las catedrales, y le dimos la vuelta a toda Venezuela, desde que nacimos. Y cuando terminamos de conocer toda Venezuela, para el exterior, para afuera, pero no a ir a hacer compras a Miami de está barato, dame dos. No, a ir a lugares culturales. Me acuerdo con mi abuelo, voy a decirle lo primero. Mi madre nos sentaba y decía, vamos para Nueva York, no vamos a comprar. El dinero que llevamos es para las comidas, para los hoteles, para las entradas a los museos. Y el último día, si queda dinero, ya veremos qué podemos hacer para comprarles a cada uno una camisa, la que ustedes escojan, pero el último día, si se portan bien, no gastan. Así, pues, empezamos a viajar por el mundo entero. Y es la manera en cómo viajo. No compro absolutamente nada, porque así me educó mi madre. Bien, aquí tenemos una de las fotos que he rescatado. Cuando nadie iba a Miami, nosotros fuimos a Miami, después fue que vino la fiebre de Miami. Este es mi hermano Leonardo, que desencarnó. Este es Eduardo, el violinista, mi mamá, mi papá, bueno, y mi persona. Bien. Así empezamos a ir. Tengo esta foto de Egipto, no sé por qué no tengo foto de la familia juntos en Egipto, pero es esta composición. Esta foto se la tomé yo a mi madre con Ramsés II. Y como nunca me tomé con ella la foto, tenía ese dolor. Y lo que hice fue tomarle una foto y pegarlas las dos, pero son el mismo lugar. Así, me acuerdo pues, que empezamos a recorrer el mundo. Y como ya saben, mi mamá no nos dejaba decir nada de esto, ni en el conservatorio, ni en ninguna parte. Aquí estoy en Nueva York. Ya esto fue el año en que conocí a Connie Méndez. Esta era mi persona. Aquí está con la Estatua de la Libertad. Bien. Y mi madre nos decía esto siempre: no se lo digas a nadie para que no vayan a creer que eres rico. Y así nos mantuvo pisados, con la personalidad pisada, de que no presumiéramos de absolutamente nada. Bien, me voy a quedar aquí en Nueva York para la próxima actividad, ya abrir Connie Méndez. Todo este viaje a Nueva York, Connie Méndez Nueva York también. Todo esto tiene un enlace tremendo, por eso voy a poner esta pieza que se llama Manhattan, que es una de las piezas que Connie Méndez le encantaba tocar en el piano, y me lo tocaba así. Ella me decía, mira el arreglo que le hice a Manhattan hoy. Y después cuando volvía me dice, ahora le hice otro arreglo. Y me decía que su hijo también le cambiaba los arreglos a la pieza en el piano
y cada vez que lo tocaba diferente. Conseguí una versión en piano, bueno, porque ya como quien dice, ya la semana que viene ya entro con la parte completamente espiritual. Esto es lo que tocaba Connie Méndez en su piano, además de sus canciones. Muy parecido a como lo están escuchando allí.